Había una mujer que lo tenía todo: dinero que podría alimentar a naciones enteras, poder que hacía temblar a los más poderosos, respeto que se ganaba con solo entrar a una habitación. Durante 52 años, nadie la había visto derramar una sola lágrima, ni en funerales, ni en tragedias, ni siquiera cuando perdió a las personas que amaba. Su corazón parecía hecho de hierro. Pero un martes ordinario, en una estación de tren, algo cambió. Vio a una niña negra sentada sola en un banco desgastado, y en su cuello colgaba un collar que ella conocía demasiado bien. En ese instante, la mujer más fuerte del mundo cayó de rodillas y lloró como nunca antes lo había hecho. ¿Qué tenía ese collar que rompió décadas de silencio y dolor? Esta es su historia, y lo que descubrirás cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Su nombre era Victoria Ashford, propietaria de 3 imperios empresariales, filántropa reconocida mundialmente, una mujer cuyo apellido abría puertas que otros ni siquiera sabían que existían. Vivía en una mansión que parecía un museo, rodeada de arte invaluable y recuerdos de una vida construida sobre decisiones difíciles. Cada mañana, su rutina era la misma: café negro a las 6, reuniones a las 7, decisiones que afectaban a miles de personas antes del mediodía. Nadie cuestionaba su autoridad, nadie se atrevía. Pero detrás de esa fachada impenetrable había una grieta que nadie veía, un secreto enterrado tan profundo que ni siquiera ella se permitía pensar en él. Hace 30 años, Victoria había tomado una decisión que la perseguía en las noches cuando el silencio se volvía demasiado pesado, una decisión que había jurado llevarse a la tumba. Pero los secretos tienen una manera peculiar de encontrar la luz, y ese martes, cuando decidió tomar el tren en lugar de su limusina, porque necesitaba sentirse humana otra vez, el universo conspiraba para traer el pasado de vuelta. Victoria había crecido en un vecindario donde las sirenas eran tan comunes como el canto de los pájaros, donde el color de tu piel determinaba qué puertas se abrían y cuáles permanecían cerradas para siempre. Había visto a su madre trabajar 3 empleos solo para poner comida en la mesa. Había escuchado a su padre gritar de frustración cuando lo despedían de trabajos por razones que nunca se admitían en voz alta, pero que todos conocían. Había prometido que su vida sería diferente, que escaparía de ese ciclo de pobreza y discriminación. ¿Y lo logró? O al menos eso pensaba. Su educación fue excepcional, su inteligencia innegable. Pero incluso con notas perfectas, enfrentaba puertas cerradas. Hasta que conoció a un profesor que vio su potencial. Un hombre blanco de una familia influyente que le ofreció mentoría. Le abrió puertas, le presentó personas y lentamente, muy lentamente, Victoria comenzó a construir una nueva identidad. Una que minimizaba sus raíces, una que hablaba diferente, se vestía diferente, se comportaba diferente. Aprendió que para sobrevivir en ciertos espacios, tenía que hacerse más pequeña en algunas formas para volverse más grande en otras. La estación estaba llena del ruido habitual. Personas corriendo para no perder sus trenes, vendedores ambulantes gritando ofertas, el olor a café barato mezclándose con el humo de los motores. Victoria caminaba con su abrigo de cachemira, sus zapatos italianos haciendo eco en el suelo de concreto. Y entonces la vio. Una niña de unos 10 años, sentada completamente sola en un banco cerca de la vía 3. Su piel era oscura como la noche, sus ojos tristes pero con esa chispa que aún no había sido completamente apagada por la vida. Llevaba ropa que había visto mejores días, un abrigo demasiado grande y zapatos con agujeros. Pero lo que hizo que Victoria se detuviera en seco no fue la pobreza visible de la niña, fue el collar. Un collar simple de plata, con un dije en forma de mariposa, desgastado, antiguo, único. Las alas de la mariposa tenían un patrón específico, una pequeña imperfección en el ala izquierda donde el metal se había doblado ligeramente.
Victoria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos comenzaron a temblar. No podía ser el mismo. Se acercó lentamente, como si estuviera caminando hacia un fantasma. La niña la miró con recelo, acostumbrada a que la gente la mirara con desprecio o indiferencia. Victoria se sentó a su lado, sin pedir permiso, sin decir palabra. Solo miraba el collar. Sus dedos se movieron involuntariamente hacia su propio cuello, donde hace décadas había llevado uno idéntico. La niña se alejó ligeramente, protegiendo inconscientemente la única cosa de valor que poseía. En ese momento, un hombre se acercó, uniforme de seguridad, mirada dura. Se dirigió directamente a la niña, ignorando completamente a Victoria. Le dijo que no podía estar ahí, que los vagabundos no eran bienvenidos, que se fuera antes de que llamara a la policía. La niña bajó la cabeza, acostumbrada a este tipo de trato. Se levantó para irse, pero Victoria hizo algo que sorprendió a ambos. Se puso de pie y bloqueó el camino del guardia. Le preguntó con voz fría y autoritaria quién le daba derecho a hablarle así a una niña. El guardia balbuceó, confundido por la intervención. Miró a Victoria, luego a la niña, y algo en su expresión cambió. Vio la ropa cara de Victoria, sus joyas, su postura de alguien acostumbrado a ser obedecido. Murmuró una disculpa y se alejó rápidamente. Victoria se volvió hacia la niña y le preguntó de dónde había sacado ese collar. La niña, ahora asustada y confundida, retrocedió. Dijo que era de su abuela, que era lo único que le quedaba de ella, que su abuela se lo había dado antes de morir, diciéndole que era especial, que venía de alguien importante, alguien que había amado a su madre más que a nada en el mundo, pero que había tenido que dejarla ir. Victoria cerró los ojos. Las lágrimas comenzaban a formarse, pero luchaba contra ellas con toda la fuerza que había acumulado en 5 décadas. La niña continuó. Dijo que su abuela Sara le había dicho que el collar perteneció originalmente a su bisabuela, una mujer joven que había tenido que tomar decisiones muy difíciles, que había dado a su bebé porque creía que así tendría una mejor vida, que había dejado el collar como promesa de que algún día regresaría, pero nunca regresó, y el bebé creció preguntándose por qué no había sido suficiente, por qué su propia madre la había abandonado. Victoria cerró los ojos. Las lágrimas comenzaban a formarse, pero luchaba contra ellas con toda la fuerza que había acumulado en 5 décadas. La niña continuó. Dijo que su madre, la hija de Sara, había muerto joven, que trabajaba limpiando casas de gente rica, que siempre miraba las grandes mansiones y se preguntaba cómo sería vivir así, que le decía a Maya que estudiara mucho, que se esforzara, porque esa era la única manera de escapar. Pero el cáncer no respeta los sueños ni los planes, y sin seguro médico adecuado, sin acceso a tratamientos costosos, la madre de Maya se había marchitado lentamente mientras limpiaba los pisos de personas que gastaban en una cena lo que ella ganaba en un mes. Sara, su abuela, había cuidado de Maya después de eso, pero ella también estaba vieja, enferma y cansada. Cuando murió hace 3 meses, Maya quedó completamente sola. Victoria escuchaba cada palabra como si fueran cuchillos clavándose en su corazón. Mientras ella vivía en lujo, mientras cenaba en restaurantes exclusivos y viajaba en primera clase, su hija había muerto por falta de atención médica básica. Su nieta vivía en las calles. El precio de su éxito había sido devastador en formas que nunca imaginó. Le preguntó a Maya dónde estaba viviendo ahora. La niña bajó la mirada. En diferentes lugares. A veces en el refugio de la calle Maple cuando había espacio, a veces en la estación cuando no lo había. Había aprendido qué bancos eran más seguros, qué guardias la dejarían en paz si se mantenía callada e invisible, qué tiendas tiraban comida todavía buena al final del día. Tenía 10 años y ya era una experta en sobrevivir en un mundo que no quería verla. Victoria sintió una rabia crecer dentro de ella, furia contra un sistema que permitía que esto sucediera, contra una sociedad que valoraba más el dinero que las vidas, pero más que nada, furia contra sí misma, porque ella había sido parte del problema, había tomado el dinero, había desaparecido, había construido su imperio sobre el sacrificio de su propia hija y ahora su nieta pagaba el precio. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. 52 años de contenerlas, de reprimir cada emoción,
de construir muros tan altos que nadie podía escalar. Y ahora, frente a esta niña desconocida, todo se derrumbaba. Victoria cayó de rodillas en ese sucio piso de estación. Las personas pasaban, mirando con curiosidad, pero ella no les prestaba atención. Solo podía ver a la niña, y en la niña veía a otra persona. Hace 30 años, Victoria no era Victoria Ashford, era Victoria Johnson, una joven negra de 19 años, brillante, con sueños más grandes que el barrio donde creció. Había conseguido una beca en una universidad prestigiosa, un logro casi imposible para alguien de su origen, pero quedó embarazada. El padre era un estudiante blanco llamado Richard Ashford, rico, apuesto, de una familia con conexiones que se remontaban a generaciones de poder y privilegio. Cuando Victoria le dijo que estaba embarazada, Richard palideció, no de emoción, sino de terror. Le explicó que su familia nunca lo aceptaría, que lo desheredarían, que su futuro político quedaría arruinado antes de comenzar. Pero tenía una solución. Conocía a un abogado que manejaba adopciones discretas, familias ricas que querían bebés pero que hacían preguntas incómodas sobre sus orígenes. Podían hacer que el bebé desapareciera en el sistema, encontrar una familia, y Victoria recibiría suficiente dinero para terminar su educación y comenzar una nueva vida. Victoria se resistió al principio, pero Richard fue persuasivo. Le mostró números, le explicó las realidades económicas, le pintó un futuro donde ella criaba al bebé sola, sin título universitario, trabajando en empleos de salario mínimo, viviendo en pobreza. Le dijo que el bebé merecía más, que ambas merecían más, y que esta era la única manera. Así que Victoria aceptó, firmó los papeles, pero antes de entregar a su bebé, una niña hermosa con ojos que parecían contener todo el dolor del mundo, hizo algo. Compró 2 collares idénticos con el poco dinero que le quedaba, mariposas de plata. Puso uno en el cuello de su bebé y ella se quedó con el otro, un símbolo de que estaban conectadas, sin importar la distancia. Una promesa de que algún día, cuando tuviera los recursos y el poder, regresaría a buscarla. Pero esa promesa se convirtió en polvo. El abogado de Richard le aseguró que la adopción era cerrada, que no había manera de rastrear al bebé, que era mejor así, que la niña tendría una buena vida con padres que podían darle todo. Victoria tomó el dinero, $50,000 que parecían una fortuna entonces, y desapareció de la vida de Richard. Usó ese dinero para reinventarse completamente. Cambió su apariencia, su forma de hablar, minimizó todo lo que la conectaba con su pasado. Se sumergió en los negocios con una intensidad que asustaba a quienes la conocían, y tuvo éxito. Éxito más allá de sus sueños más salvajes. Se casó con un hombre rico y poderoso años después, alguien que nunca supo de su pasado. Construyó imperios, acumuló riqueza, ganó respeto, pero nunca buscó a su hija. Le dijo a sí misma que era por el bien de la niña, que interrumpir su vida sería egoísta, que probablemente estaba feliz con su familia adoptiva, pero la verdad era más oscura. Tenía miedo, miedo de enfrentar lo que había hecho, miedo de que su hija la odiara, miedo de que todo el éxito que había construido se revelara como lo que realmente era, un monumento al abandono y la cobardía. Y ahora, 30 años después, la verdad la miraba directamente a los ojos. Su hija nunca tuvo una familia rica. El abogado de Richard había mentido, o quizás simplemente había puesto al bebé en el sistema de cuidado temporal donde había sido rebotada de un hogar a otro. Sarah, su hija, había crecido sabiendo que había sido abandonada. Había llevado el collar toda su vida, aferrándose a la única evidencia de que alguien la había amado una vez, aunque no lo suficiente para quedarse. Sarah había luchado toda su vida, había enfrentado discriminación en cada esquina, había trabajado el doble de duro por la mitad de recompensa, había intentado darle a su propia hija, Maya, una vida mejor, pero el sistema estaba diseñado en contra de ella, y cuando el cáncer llegó, ese mismo sistema la dejó morir porque su vida valía menos que el costo de salvarla.
Victoria miró a Maya, su nieta, y vio generaciones de dolor. Vio el precio del racismo sistémico. Vio cómo una decisión tomada hace décadas había resonado a través del tiempo, destruyendo vidas que deberían haber florecido. Y vio su propia complicidad en todo ello. Porque no había sido solo el racismo de otros, había sido su propia disposición a sacrificar a su hija por una oportunidad de escapar, su creencia de que el éxito individual valía más que la familia, su cobardía al no luchar contra el sistema, sino simplemente encontrar su lugar dentro de él. Las lágrimas finalmente cayeron, décadas de dolor reprimido fluyendo por su rostro. Maya la miraba con confusión y algo más, algo que podría haber sido reconocimiento, porque en los ojos de Victoria, la niña veía el mismo dolor que había visto en los ojos de su madre, el mismo que había visto en los de su abuela, el dolor de ser negra en un mundo que valoraba todo menos eso. Victoria extendió su mano temblorosa y tocó el collar en el cuello de Maya. Las lágrimas caían más rápido ahora. Le dijo a la niña algo que nunca pensó que diría en voz alta, que conocía ese collar, que ella había comprado 2 hace mucho tiempo, que uno lo había puesto en el cuello de su bebé antes de entregarla, que el otro lo había guardado durante 30 años, hasta que el dolor de verlo se volvió demasiado y lo había enterrado en lo más profundo de su armario. Maya retrocedió, sus ojos agrandándose. Preguntó qué significaba eso, y Victoria, con voz quebrada por el llanto, le dijo la verdad, que era su abuela, que Sara era su hija, que había cometido el error más grande de su vida hace 30 años y que cada día desde entonces había sido un castigo viviente, que pensó que el dinero y el éxito llenarían el vacío, pero que solo lo habían hecho más profundo. El mundo pareció detenerse. Maya no sabía qué decir, qué sentir. Esta mujer rica frente a ella era familia, la familia que la había abandonado, la razón por la que su abuela había crecido sin madre, la razón por la que su madre había sufrido. Y sin embargo, en los ojos de Victoria, Maya veía algo genuino, un dolor tan profundo que reconocía porque había vivido con su propia versión de él toda su corta vida. Victoria tomó a Maya de la mano. No dijo nada al principio, solo la abrazó. Un abrazo que contenía 30 años de arrepentimiento, de amor negado, de oportunidades perdidas. Era el abrazo que debería haberle dado a Sara, el que Sara debería haber podido darle a su propia hija en mejores circunstancias. Maya, confundida pero necesitada de afecto, no se resistió. Por primera vez en meses, se permitió sentirse segura en los brazos de alguien. Cuando finalmente se separaron, Victoria le dijo que viniera con ella, que nunca más estaría sola, que nunca más pasaría hambre o frío. Maya no entendía completamente por qué esta mujer rica y poderosa la ayudaba, pero algo en sus ojos le decía que podía confiar, que esta vez quizás alguien se quedaría. Victoria llevó a Maya a su mansión esa misma noche, la casa que había compartido solo con sirvientes después de que su esposo muriera años atrás. La llenó de luz y voces por primera vez en años. Pero primero hizo algo que había evitado durante décadas. Fue a su armario y sacó una caja que no había abierto en 30 años. Dentro estaba el otro collar de mariposa, idéntico al que Maya llevaba, excepto que este estaba en perfecto estado, no gastado por años de uso. Le mostró el collar a Maya y le contó la historia completa. No se guardó nada. Le habló de Richard y su cobardía, del dinero que había aceptado, de la promesa rota de regresar, de cómo había construido un imperio mientras su propia sangre sufría en las calles, de su vergüenza y su miedo, de las noches que había llorado en privado, pero nunca había tenido el coraje de hacer nada al respecto. Maya escuchó todo, y cuando Victoria terminó, la niña hizo algo extraordinario. Le preguntó si podía quedarse con ambos collares, uno de su bisabuela que abandonó, otro de su bisabuela que regresó, un recordatorio de que las personas podían cambiar, que el arrepentimiento podía transformarse en acción,
que nunca era demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien. Los meses siguientes fueron de transformación para ambas. Victoria contrató a investigadores privados que confirmaron lo que su corazón ya sabía. Rastrearon los registros de adopción, encontraron documentos del cuidado temporal, reconstruyeron la vida de Sara pieza por pieza. Cada nuevo descubrimiento era una puñalada. Sara había estado tan cerca geográficamente durante años. Había trabajado limpiando oficinas en uno de los edificios que Victoria poseía. Habían probablemente caminado por las mismas calles, respirado el mismo aire, sin saber nunca que estaban conectadas. Victoria encontró fotos de Sara, una mujer hermosa que se parecía tanto a ella que dolía mirarlas. Leyó las notas de sus trabajos, las evaluaciones que decían que era trabajadora pero que nunca llegaría más lejos. Vio los reportes médicos que mostraban cómo el cáncer había progresado mientras esperaba meses por citas que debería haber tenido en semanas. Vio el sistema fallándola en cada paso, igual que Victoria la había fallado primero. Legalmente adoptó a Maya, enfrentando preguntas incómodas de abogados que no entendían por qué una multimillonaria quería adoptar a una niña negra de las calles. Pero Victoria no se detuvo. Le dio a Maya todo lo que el dinero podía comprar: la mejor educación, ropa, comida, seguridad. Pero más importante, le dio algo que nunca le había dado a nadie: su corazón completo, sin muros, sin defensas, sin miedo. Sin embargo, Victoria sabía que darle a Maya una buena vida no era suficiente. No podía deshacer el pasado, no podía traer de vuelta a Sara o a su madre, pero podía asegurarse de que ninguna otra niña tuviera que vivir lo que Maya vivió, que ninguna otra madre tuviera que tomar la decisión imposible que ella tomó. Comenzó a usar su fortuna de manera diferente. Creó fundaciones específicamente para madres solteras negras, proporcionándoles vivienda, cuidado infantil, educación y apoyo. Programas de becas que no solo pagaban la universidad, sino que también cubrían gastos de vida, para que las jóvenes no tuvieran que elegir entre sus bebés y sus sueños. Refugios para niños que no solo proporcionaban camas, sino familias, educación, terapia y amor. Estableció clínicas de salud gratuitas en vecindarios desatendidos, específicamente enfocadas en detección temprana de cáncer y otras enfermedades que mataban a gente pobre a tasas desproporcionales. Contrató abogados para pelear casos de discriminación, financió campañas para cambiar políticas que mantenían a las familias negras en ciclos de pobreza. Pero lo más importante, comenzó a hablar. Usó su plataforma y su poder para contar su historia. No la versión sanitizada de la mujer de negocios exitosa, sino la verdad completa y heda. Habló en universidades sobre las decisiones que tomó y sus consecuencias, en conferencias de negocios sobre cómo el racismo sistémico no es solo obvio, sino sutil, infiltrándose en decisiones que parecen puramente económicas, pero que destruyen familias. Escribió un libro que se convirtió en bestseller, donando todas las ganancias a sus fundaciones. En él detallaba no solo su propia historia, sino las historias de cientos de otras mujeres que había conocido a través de su trabajo. Mujeres que habían tomado decisiones imposibles porque el sistema las puso en situaciones imposibles. Mujeres cuyas vidas podrían haber sido diferentes si hubiera habido redes de seguridad en lugar de juicios. Victoria tomó a Maya de la mano. No dijo nada al principio, solo la abrazó. Un abrazo que contenía 30 años de arrepentimiento, de amor negado, de oportunidades perdidas. Era el abrazo que debería haberle dado a Sara, el que Sara debería haber podido darle a su propia hija en mejores circunstancias. Maya, confundida pero necesitada de afecto, no se resistió. Por primera vez en meses, se permitió sentirse segura en los brazos de alguien. Cuando finalmente se separaron, Victoria le dijo que viniera con ella, que nunca más estaría sola, que nunca más pasaría hambre o frío,
Maya no entendía completamente por qué esta mujer rica y poderosa la ayudaba, pero algo en sus ojos le decía que podía confiar, que esta vez, quizás, alguien se quedaría. Victoria llevó a Maya a su mansión esa misma noche, la casa que había compartido solo con sirvientes después de que su esposo muriera años atrás. La llenó de luz y voces por primera vez en años, pero primero hizo algo que había evitado durante décadas. Fue a su armario y sacó una caja que no había abierto en 30 años. Dentro estaba el otro collar de mariposa, idéntico al que Maya llevaba, excepto que este estaba en perfecto estado, no desgastado por años de uso. Le mostró el collar a Maya y le contó la historia completa. No se guardó nada. Le habló de Richard y su cobardía, del dinero que había aceptado, de la promesa rota de regresar, de cómo había construido un imperio mientras su propia sangre sufría en las calles, de su vergüenza y su miedo, de las noches que había llorado en privado, pero nunca había tenido el coraje de hacer nada al respecto. Maya escuchó todo, y cuando Victoria terminó, la niña hizo algo extraordinario. Le preguntó si podía quedarse con ambos collares, uno de su bisabuela que abandonó, otro de su bisabuela que regresó. Un recordatorio de que las personas podían cambiar, que el arrepentimiento podía transformarse en acción, que nunca era demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien. Los meses siguientes fueron de transformación para ambas. Victoria contrató investigadores privados que confirmaron lo que su corazón ya sabía. Rastrearon los registros de adopción, encontraron documentos del cuidado temporal, reconstruyeron la vida de Sara pieza por pieza. Cada nuevo descubrimiento era una puñalada. Sara había estado tan cerca geográficamente durante años. Había trabajado limpiando oficinas en uno de los edificios que Victoria poseía. Habían probablemente caminado por las mismas calles, respirado el mismo aire, sin nunca saber que estaban conectadas. Victoria encontró fotos de Sara, una mujer hermosa que se parecía tanto a ella que dolía mirarlas. Leyó las notas de sus trabajos, las evaluaciones que decían que era trabajadora pero que nunca llegaría más lejos. Vio los reportes médicos que mostraban cómo el cáncer había progresado mientras esperaba meses por citas que debería haber. Legalmente adoptó a Maya, enfrentando preguntas incómodas de abogados que no entendían por qué una multimillonaria quería adoptar a una niña negra de las calles. Pero Victoria no se detuvo. Le dio a Maya todo lo que el dinero podía comprar: la mejor educación, ropa, comida, seguridad. Pero más importante, le dio algo que nunca le había dado a nadie: su corazón completo, sin muros, sin defensas, sin miedo. Sin embargo, Victoria sabía que darle a Maya una buena vida no era suficiente. No podía deshacer el pasado, no podía traer de vuelta a Sara o a su madre, pero podía asegurarse de que ninguna otra niña tuviera que vivir lo que Maya vivió, que ninguna otra madre tuviera que tomar la decisión imposible que ella tomó. Comenzó a usar su fortuna de manera diferente. Creó fundaciones específicamente para madres solteras negras, proporcionándoles vivienda, cuidado infantil, educación y apoyo. Programas de becas que no solo pagaban la universidad, sino que también cubrían gastos de vida, para que las jóvenes no tuvieran que elegir entre sus bebés y sus sueños. Refugios para niños que no solo proporcionaban camas, sino familias, educación, terapia y amor. Estableció clínicas de salud gratuitas en vecindarios desatendidos, específicamente enfocadas en detección temprana de cáncer y otras enfermedades que mataban a personas pobres a tasas desproporcionales. Contrató abogados para pelear casos de discriminación. Financió campañas para cambiar políticas que mantenían a las familias negras en ciclos de pobreza. Pero lo más importante, comenzó a hablar. Usó su plataforma y su poder para contar su historia. No la versión sanitizada de la mujer de negocios exitosa, sino la verdad completa y fea. Habló en universidades sobre las decisiones que tomó y sus consecuencias. En conferencias de negocios sobre cómo el racismo sistémico no es solo obvio, sino sutil,
infiltrándose en decisiones que parecen puramente económicas, pero que destruyen familias. Escribió un libro que se convirtió en bestseller, donando todas las ganancias a sus fundaciones. En él detallaba no solo su propia historia, sino las historias de cientos de otras mujeres que había conocido a través de su trabajo, mujeres que habían tomado decisiones imposibles porque el sistema las puso en situaciones imposibles. Mujeres cuyas vidas podrían haber sido diferentes si hubiera habido redes de seguridad en lugar de juicios. Enfrentó críticas feroces. Algunos la llamaron hipócrita, diciendo que ninguna cantidad de caridad podía borrar lo que le hizo a su propia hija. Otros la acusaron de usar la tragedia de su familia para ganar puntos de relaciones públicas. Hubo amenazas, personas poderosas que no querían que se hablara de racismo sistémico de manera tan directa. Pero Victoria no retrocedió. Por primera vez en su vida, antepuso la verdad sobre la comodidad. Maya creció en este ambiente de activismo y redención. Vio a su abuela transformarse de una empresaria fría en una defensora apasionada. Asistió a eventos donde conoció a otras niñas que habían sido salvadas por los programas de Victoria. Escuchó historias de madres que pudieron mantener a sus familias unidas porque alguien finalmente les dio apoyo, en lugar de juicio. Pero Maya también llevaba su propio dolor. A medida que crecía y entendía más, luchaba con sentimientos complicados sobre Victoria: gratitud por haberla salvado, furia por haber abandonado a su bisabuela, confusión sobre cómo procesar todo. Victoria no trató de forzar una relación perfecta, le consiguió terapia a Maya, le dio espacio para sentir todo lo que necesitaba sentir. Le dijo una y otra vez que estaba bien estar enojada, que el amor y el resentimiento podían existir juntos. Con el tiempo, Maya encontró su propio camino. Estudió trabajo social, enfocándose específicamente en reunificar familias separadas por el sistema de cuidado temporal. Dedicó su vida a encontrar a niños perdidos en el sistema y conectarlos con parientes que nunca supieron que existían. Porque entendía, mejor que nadie, que las familias rotas dejaban cicatrices que duraban generaciones. Usaba ambos collares todos los días, uno en su cuello, otro en su muñeca como brazalete. Cuando la gente preguntaba por qué llevaba dos, contaba la historia completa, del abandono, del sufrimiento, pero también de la redención, de cómo su abuela había elegido cambiar en lugar de esconderse, de cómo ese cambio había salvado no solo su vida, sino las vidas de miles de otras. Victoria vivió hasta los 85 años. En sus últimos días, rodeada de Maya y los nietos que Maya le dio, reflexionó sobre su vida. Los logros empresariales que una vez significaban todo, ahora parecían vacíos en comparación con el trabajo real que había hecho en sus últimas décadas. El dinero que había acumulado encontró significado solo cuando se usó para sanar el daño que el dinero causó. Le dijo a Maya algo que la niña nunca olvidaría: que el verdadero costo del racismo no era solo la violencia obvia, sino las 1000 pequeñas decisiones que las personas tomaban para sobrevivir en un sistema diseñado contra ellas. Que ella había sido tanto víctima como perpetradora de ese sistema, que había escapado de la opresión solo para participar en ella en otras formas, y que la redención no era un destino, sino un proceso continuo de elegir diferente cada día. Cuando Victoria murió, miles de personas asistieron a su funeral. No los ricos y poderosos que conoció en sus días de negocios, sino las madres que ayudó, los niños que sus programas salvaron, los trabajadores sociales que entrenó, las familias que reunió. Cada uno llevaba un collar de mariposa, los miles que Victoria había mandado hacer y distribuir como símbolos de transformación. Maya habló en el funeral. No endulzó la historia. Habló del abandono, del dolor, de las generaciones perdidas, pero también habló de la elección, de cómo su abuela, enfrentada con la verdad de lo que había hecho, podría haberse escondido, podría haber comprado el silencio de Maya con dinero y comodidad. En lugar de eso, eligió la incomodidad de la verdad, la vulnerabilidad del arrepentimiento público, el trabajo duro de intentar hacer las cosas bien. La historia de Victoria y Maya se convirtió en algo más grande que ellas mismas.
Se enseñó en escuelas como ejemplo de cómo el racismo opera no solo a través del odio, sino a través de sistemas que obligan a las personas a tomar decisiones imposibles, de cómo la pobreza no es solo falta de dinero, sino falta de opciones, de cómo la riqueza construida sobre el sufrimiento de otros siempre tiene un costo oculto, pero también se convirtió en una historia sobre la posibilidad de cambio, sobre que nunca es demasiado tarde para elegir diferente, sobre que el arrepentimiento genuino requiere más que palabras, requiere acción sostenida, sobre que una persona con recursos puede elegir usar ese poder para desmantelar los sistemas que les dieron ese poder en primer lugar. Las fundaciones que Victoria creó continúan operando décadas después de su muerte. Han ayudado a decenas de miles de familias, han cambiado políticas, han salvado vidas, pero quizás su impacto más profundo es la conversación que iniciaron, sobre qué significa realmente el éxito, sobre a quién dejamos atrás cuando subimos, sobre si podemos tener riqueza y poder construidos sobre sistemas injustos y aún así llamarnos buenos. Maya, ahora mayor, lleva el trabajo adelante, pero también ha añadido algo nuevo, un programa que documenta las historias de familias separadas por el racismo y la pobreza, que preserva sus nombres, sus luchas, sus triunfos, porque se dio cuenta de que Sara, su bisabuela, había desaparecido sin dejar casi rastro, que contables otras personas negras habían vivido y muerto sin que nadie documentara sus vidas, que la historia oficial borraba su existencia. Así que ahora hay un archivo, miles de historias, incluyendo la de Sarah Johnson, quien trabajó hasta el agotamiento limpiando pisos que nunca podría poseer, quien reclinaba a una hija sola en un sistema diseñado para fallar a las madres negras, quien mantuvo un collar durante toda su vida como recordatorio de que alguien la había amado una vez, aunque no lo suficiente para quedarse, quien pasó ese collar a su propia hija con la esperanza de que significara algo, que conectara generaciones separadas por circunstancias que ninguna de ellas había elegido. La pregunta que la historia de Victoria nos deja es profunda e incómoda. ¿Cuántas Victorias existen en el mundo hoy? ¿Cuántas personas han construido vidas exitosas sobre decisiones que rompieron familias? ¿Cuántos imperios se han construido sobre el dolor silente de aquellos que nunca tuvieron la opción de decir que no? ¿Y cuántas mayas están en estaciones de tren, refugios o calles en este momento, mientras sus familias viven en ignorancia de su existencia? Y lo más importante, ¿qué hacemos con esa incomodidad? ¿La ignoramos? ¿La racionalizamos? ¿O la usamos como Victoria finalmente lo hizo, como combustible para cambiar no solo nuestras propias vidas, sino los sistemas que hacen que historias como esta sean posibles? El collar de mariposa se ha convertido en un símbolo reconocido. Las personas lo llevan no solo como joyería, sino como declaración, un recordatorio de que la transformación es posible, que podemos emerger de nuestros capullos de complicidad y elegir volar diferente, que las alas rotas pueden sanar si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Pero el símbolo también lleva una advertencia, que la transformación requiere más que intención, requiere acción,